¿Quién habría previsto que los Estados Unidos, durante más de un siglo, el gigante agrícola indiscutible, acabarían rogando por importar alimentos africanos? Lo que antes parecía impensable hoy es la nueva realidad, una que está sacudiendo los cimientos del tablero de poder mundial desde sus raíces más profundas. Durante años, la imagen de los Estados Unidos como el granero del planeta era incuestionable. Recordemos, por ejemplo, la década de los años 40 del siglo pasado, cuando el Plan Marshall permitió que los excedentes agrícolas estadounidenses alimentaran no solo a Europa devastada por la guerra, sino también a regiones enteras del mundo. Nadie podía imaginar que ese mismo país, décadas después, vería sus silos rebosar de productos que nadie quiere comprar. Mientras Donald Trump, en sus discursos encendidos, jura proteger a los agricultores estadounidenses, sus políticas han encendido una crisis sin precedentes. Los aranceles a las importaciones de insumos clave, como fertilizantes, semillas y maquinaria, han disparado los costos de producción. Empresas como Mosaic, AGCO y Bunge informan que las entregas de insumos esenciales, especialmente fertilizantes como fosfato y potasa, han caído en más de una quinta parte respecto al año anterior. Esto no solo afecta a los grandes conglomerados. Tomemos el caso de John Barman, un productor de soya en Illinois, cuya familia cultiva la tierra desde antes de la Guerra Civil. Este año, pese a la dedicación y el esfuerzo invertidos, sus cosechas pierden valor cada día, atrapadas en una tormenta perfecta de sobreoferta y caída de precios. La situación recuerda a la Gran Depresión de los años 30, cuando la sobreproducción y la falta de demanda llevaron a la ruina a miles de agricultores estadounidenses. Hoy, la historia parece repetirse, pero con un giro inesperado. El detonante no es una crisis interna, sino la decisión soberana de África de cerrar sus puertas a los productos agrícolas de los Estados Unidos. El verdadero sismo estalló cuando África, actuando como un bloque unido y decidido, rechazó de forma tajante productos agrícolas estadounidenses valorados en más de $120,000 millones. Este veto masivo congeló cadenas de suministro forjadas durante generaciones, llenó los silos de productos invendidos y precipitó el colapso de precios, sumiendo al gobierno estadounidense en un frenesí de pánico y reuniones desesperadas. Lo realmente asombroso es que este bloqueo africano no es simplemente una respuesta comercial. Es una declaración de autonomía, un grito de emancipación que reescribe las reglas del juego global. Por primera vez en la historia reciente, África no suplica ni negocia. Toma el control absoluto de su destino alimentario y económico, cambiando para siempre el equilibrio de poder. Esta decisión trae ecos de movimientos históricos como el de los países no alineados en la Conferencia de Bandung, donde las naciones del sur global buscaron trazar su propio camino, lejos de la tutela de las potencias tradicionales. En Washington, la reacción fue desconcierto absoluto e incapacidad de respuesta. Las reuniones de emergencia se multiplican, las presiones políticas se intensifican y las soluciones parecen cada vez más inalcanzables, mientras el mundo observa cómo el otrora invencible imperio agrícola estadounidense tambalea ante el ascenso de una África independiente y autosuficiente. Para empresas, inversores y gobiernos de todo el mundo, ignorar este giro histórico es jugar con fuego. Quedarse atrás ante el nuevo orden puede significar la pérdida de mercados, competitividad y relevancia. La autosuficiencia africana ya redibuja el mapa del comercio, y solo quienes comprendan este fenómeno podrán adaptarse a tiempo. ¿Cómo fue posible que África rompiera las cadenas de dependencia y pusiera en jaque al gran imperio agrícola? Para ver el alcance real de este vuelco, primero debemos entender cómo surgió la relación de dependencia entre África y los Estados Unidos. Exploraremos las raíces históricas y económicas que ataron a África a la agricultura estadounidense. Solo así, podremos comprender la magnitud del cambio que sacude hoy los cimientos del poder global. Durante décadas, África ocupó el rol de mercado cautivo para los excedentes agrícolas de los Estados Unidos. Barcos enteros llegaban cargados de trigo, maíz y soya subvencionados,
inundando los mercados africanos con precios imposibles de igualar por cualquier agricultor local. Por ejemplo, en la década de los años 80, países como Nigeria y Senegal recibían toneladas de grano estadounidense que desplazaban a la producción local, generando crisis alimentarias encubiertas y dependencia de la ayuda exterior. El campo africano quedó atrapado en una competencia diseñada para fracasar. Sembrar era un acto de fe. Cosechar, un desafío casi heroico. Para la mayoría, la agricultura se convirtió en sinónimo de pérdida. En Ghana, durante los años 90, los agricultores de arroz vieron cómo sus cosechas eran despreciadas en los mercados, mientras el arroz estadounidense ocupaba los estantes de cada tienda. Nada de esto fue accidental. La infraestructura, desde los puertos hasta los ferrocarriles, respondía a dos objetivos: facilitar la salida de materias primas africanas y asegurar la entrada fluida de productos terminados norteamericanos. Supermercados, de Lagos a Nairobi, se llenaron de marcas estadounidenses, mientras los productores locales apenas lograban vender lo propio. Este fenómeno es similar al que vivieron los países latinoamericanos durante la época del auge bananero, cuando las grandes compañías estadounidenses controlaban no solo la producción, sino también la logística y la comercialización, dejando a los productores locales en una posición de debilidad crónica. Esta asimetría garantizaba el bienestar rural en los Estados Unidos y aseguraba la expansión de sus gigantes agroalimentarios. Cada envío de grano barato significaba utilidades seguras en el cinturón agrícola estadounidense y reforzaba el dominio corporativo sobre los precios internacionales. Recordemos el caso del algodón. Cuando las subvenciones estadounidenses inundaban el mercado mundial, productores africanos de Malí y Burkina Faso vieron derrumbarse sus ingresos, a pesar de producir a costos mucho más bajos. Washington nunca dudó de su influencia. La política estadounidense partía del supuesto de que África permanecería dividida, incapaz de oponer resistencia real. En los pasillos del poder occidental, la autosuficiencia africana era vista como un sueño remoto, casi ingenuo. Sin embargo, ignorar las raíces de esta dependencia equivalía a sembrar las semillas de futuras crisis y subestimar el deseo africano de soberanía. Sin entender el pasado, cualquier pronóstico sobre el futuro quedaba irremediablemente incompleto. Pero bajo la superficie, y a pesar de la aparente calma, algo comenzó a moverse en África. Un cambio sutil, casi invisible, empezaba a tomar forma, preparando el terreno para una revolución inesperada. Lo que siguió fue un giro drástico en la historia del continente. África estaba a punto de desafiar y transformar el sistema que la había mantenido dependiente. Un simple rumor, casi un susurro en los pasillos diplomáticos, se convirtió en el mayor cataclismo económico de la era moderna. Nadie estaba preparado. Una mañana, todos los ministros de Agricultura del continente africano abandonaron simultáneamente reuniones secretas con una resolución que cambiaría el destino del mundo. El objetivo era contundente: cortar de raíz la dependencia de productos agrícolas extranjeros y tomar el control absoluto del futuro alimentario del continente. Durante meses, estos líderes operaron en la sombra, compartiendo tácticas y calculando riesgos con una discreción implacable. Fue en ese silencio donde se gestó el pacto más audaz en la historia moderna africana: rechazar la entrada de más de 120.000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses. Trigo, soya, maíz, carne, todo quedaría fuera. El mensaje era cristalino. África ya no aceptaría limosnas ni dependencia. Buscaba soberanía alimentaria, dignidad y poder real. Pero el plan no era solo poner un muro. Era sobre todo construir una red interna. Se lanzaron inversiones colosales en irrigación solar, transformando desiertos en tierras fértiles y llenas de vida. En Marruecos, por ejemplo, grandes extensiones del desierto se convirtieron en vergeles gracias a sistemas de riego impulsados por energía solar, siguiendo modelos aplicados en Israel e incluso en la India. Drones y sistemas de inteligencia artificial patrullaban los campos, detectando plagas y optimizando cosechas en tiempo real.
Miles de cooperativas rurales adoptaron herramientas digitales, modernizando la producción local en una escala impensable hace apenas una década. Lo que antes era un sueño, ahora se desplegaba como una revolución tecnológica imparable. El músculo africano también se fortalecía hacia afuera. Alianzas inéditas con China, India, Brasil y los países del Golfo inyectaron miles de millones de dólares en inversión, maquinaria y transferencia tecnológica. Por ejemplo, Etiopía firmó un acuerdo histórico con India para la transferencia de tecnología de procesamiento de granos, mientras Egipto desarrollaba parques agroindustriales con capital chino. A diferencia de épocas pasadas, cuando la financiación extranjera llegaba con condiciones que perpetuaban la dependencia, ahora se negociaba de igual a igual. Las reglas siempre priorizaban el desarrollo y la autonomía africana. De manera paralela, África diseñó su propio sistema de intercambio digital y creó reservas estratégicas conjuntas de granos, blindando a la región ante crisis globales. Toda empresa extranjera que quisiera operar dentro del sector agrícola debía aportar valor agregado en suelo africano: procesamiento, empaque, innovación. Se terminó la era en que el continente exportaba materias primas baratas y luego pagaba fortunas por productos elaborados. La noticia del bloqueo cayó como un rayo en Wall Street y la Casa Blanca. Los mercados estadounidenses, acostumbrados a la seguridad de sus exportaciones multimillonarias, sufrieron un desplome abrupto en los precios de granos y carne. Agricultores del Medio Oeste enfrentaron silos repletos y contratos cancelados de la noche a la mañana. Ni los estrategas más pesimistas habían previsto un golpe de tal magnitud en pleno siglo XXI. El riesgo era monumental para todos. La pérdida repentina del mercado africano no solo amenazaba la agricultura estadounidense, sino industrias completas: fertilizantes, maquinaria, distribución e incluso fondos de pensión que apostaban por la estabilidad de ese comercio. Mientras algunos veían el abismo, otros vislumbraban una oportunidad única para redefinir el mapa económico mundial. Sin embargo, el verdadero impacto del bloqueo africano apenas comenzaba. Porque, en realidad, este movimiento desencadenó transformaciones profundas en la economía global y la balanza de poder, inaugurando una era nueva que ni los más visionarios se atrevieron a imaginar. Ahora, con el mundo observando en estado de shock, la pregunta era inevitable: ¿cómo responderían los Estados Unidos y sus aliados? Los próximos días pondrían a prueba la determinación y la creatividad de ambos bandos. El mundo contenía la respiración. África, que durante siglos había sido vista solo como un mercado o una fuente de materias primas, sorprendía a todos. En apenas unos años, se transformó en una potencia exportadora capaz de reescribir las reglas del comercio global. El cambio comenzó en el mar. Las rutas comerciales se redibujaron cuando puertos africanos, antes ignorados, se convirtieron en centros neurálgicos de industria y logística. Desde Dakar hasta Maputo, florecieron conglomerados de tecnología agrícola, procesamiento de alimentos y transporte, abasteciendo a Asia, Europa y América Latina. En el puerto de Durban, Sudáfrica, la capacidad de almacenamiento y exportación de productos agrícolas se multiplicó, permitiendo el envío de millones de toneladas de grano procesado hacia mercados antes inaccesibles. Estados Unidos, descolocado y debilitado, intentó acercarse de nuevo. Enviaron delegaciones con promesas de inversiones multimillonarias y acuerdos preferenciales. Pero África ya no negociaba en desventaja. Exigió transferencia real de tecnología, empleo local y fabricación en su territorio. El viejo papel de exportador de materias primas quedaba atrás para siempre. En Nigeria, por ejemplo, la firma de nuevos acuerdos exigía que el 70% de los insumos agrícolas fuera producido localmente y que al menos la mitad de la fuerza laboral proviniera de comunidades africanas. La hegemonía del dólar estadounidense en el comercio agrícola empezó a resquebrajarse. Gracias a acuerdos bilaterales y plataformas digitales, las transacciones pasaron a realizarse en monedas locales y cada vez más en sistemas digitales impulsados por África y Asia. El flujo de dólares hacia el continente cayó en picada,
mientras otras divisas ganaban terreno en los contratos internacionales más relevantes. Un ejemplo claro es el comercio de cacao. Ghana y Costa de Marfil comenzaron a vender parte de su producción en yuanes y rupias, reduciendo la dependencia del dólar. La sobreoferta de productos agrícolas estadounidenses, ahora rechazados por África, hizo colapsar los precios internos y globales. El Medio Oeste, columna vertebral de la economía agrícola estadounidense, entró en una recesión sin precedentes. Ciudades enteras enfrentaron oleadas de desempleo, cierre de granjas y una presión política inédita para reinventar el sector. Se repitieron escenas que recordaban la crisis del cinturón del óxido, cuando la desindustrialización arrasó el corazón manufacturero de Estados Unidos. El modelo africano se volvió faro y ejemplo. Gobiernos y empresarios de América Latina, el sudeste asiático y partes de Europa del Este comenzaron a estudiarlo con atención. Su apuesta por la cooperación regional, el valor agregado y la autonomía industrial reconfiguró la autosuficiencia alimentaria como prioridad geopolítica mundial. Brasil, por ejemplo, estableció un programa piloto de intercambio tecnológico con Kenia, compartiendo técnicas de agricultura regenerativa y sistemas de microfinanzas rurales. Pero África también enfrentaba sus propios desafíos. Grandes diferencias en infraestructura, acceso a tecnología y capacidad industrial abrían brechas entre potencias como Nigeria o Sudáfrica y naciones menos desarrolladas. El reparto equitativo de los beneficios se convirtió en la prueba decisiva para la Unión Africana. Para ello, se crearon fondos solidarios de inversión y programas de capacitación técnica para países como Níger y Chad, buscando evitar que la brecha entre los más avanzados y los rezagados se ampliara. En este nuevo tablero global, adaptarse es cuestión de supervivencia. Quienes insistan en viejas fórmulas corren el riesgo de quedar fuera de los circuitos comerciales más vibrantes del planeta. El futuro inmediato será una carrera entre quienes logren adaptarse a la nueva realidad africana y quienes queden atados al pasado. El siguiente movimiento podría decidir el destino económico de regiones enteras. El poder ha dejado de residir en el control de los mercados ajenos. Ahora, la clave está en construir cadenas de valor propias, sólidas y resistentes. Este es el nuevo paradigma que separa a los que prosperan de los que quedan rezagados en la economía global. El viejo modelo de dependencia y asistencialismo pertenece al pasado. La autosuficiencia y la integración regional emergen como los motores esenciales para resistir crisis y presiones externas. Empresarios, inversores y ciudadanos reciben un mensaje contundente. Solamente quienes inviertan en tejido propio e integración tendrán ventajas reales y duraderas. Invertir en tecnología, procesamiento y logística local ya no es opcional. Cada peso destinado a innovación agrícola, infraestructura o manufactura regional fortalece la resiliencia y multiplica el valor de los recursos nacionales. Esto protege frente a shocks globales, pero además crea empleos, fomenta el conocimiento y consolida un ecosistema económico mucho más robusto. Un ejemplo claro es el caso de Ruanda, que tras invertir en centros de acopio y procesamiento de café, logró triplicar sus exportaciones y mejorar los ingresos de los pequeños productores. Las alianzas Sur-Sur, sin ataduras políticas ni dictados externos, se han convertido en auténticos motores de estabilidad y crecimiento. Países del sur global refuerzan lazos comerciales y tecnológicos, diversifican mercados y reducen su exposición a riesgos geopolíticos. De este modo, ganan capacidad de negociación y actúan desde una posición de fuerza inédita. El Acuerdo de Libre Comercio entre la Comunidad de África Oriental y la ASEAN ejemplifica esta tendencia. La soberanía alimentaria ha cambiado por completo el equilibrio de poder mundial. Un continente capaz de alimentar a su gente y exportar excedentes impone condiciones y gana prestigio en las negociaciones globales. Ya no se ruegan acuerdos, ahora se marcan tendencias y se atraen inversiones. La Unión Africana, por ejemplo, lideró una ronda de negociaciones con la Unión Europea, exigiendo acceso preferencial a mercados para productos procesados africanos, no solo materias primas. El desarrollo real no se mide por el volumen de las importaciones,
sino por el nivel de autosuficiencia y la sofisticación de las exportaciones. Aquellos que diversifican su producción, procesan materias primas y conquistan nuevos mercados con productos de alto valor agregado, suben rápidamente en la escala global. El ejemplo de Marruecos exportando fertilizantes y semillas mejoradas a América Latina ilustra cómo el valor agregado se convierte en poder geopolítico. Pero el riesgo es ineludible. Quienes no adapten sus cadenas de valor ni diversifiquen sus estrategias, perderán relevancia y capacidad de negociación. Aferrarse al modelo de dependencia externa es una receta segura para el estancamiento y la irrelevancia. Así llegamos a un punto de inflexión. ¿Qué decidirás tú ante esta reconfiguración histórica del poder global? Para quienes buscan adaptarse y prosperar en este nuevo orden, hay pasos concretos a seguir. Primero, diversifica tus alianzas. No dependas de un solo mercado ni de un solo socio comercial. Segundo, invierte en capacitación y tecnología. La innovación es la llave para competir. Tercero, apuesta por la integración regional. Los bloques unidos tienen más fuerza para negociar y resistir crisis. Cuarto, prioriza el valor agregado. No exportes solo materias primas, sino productos elaborados. Finalmente, mantente informado y flexible. El mundo cambia rápido, y solo quienes anticipan las tendencias pueden liderar. Mientras el mundo se adapta a esta nueva realidad, las oportunidades y amenazas se redefinen a cada paso. Lo que hagas ahora determinará tu posición en el futuro que ya comenzó. El mundo ya no es el mismo. Lo que parecía una fantasía lejana se volvió realidad. África cambió el tablero global, y los antiguos imperios miran desde fuera, desconcertados. El bloqueo africano a los productos agrícolas estadounidenses no fue solo un acto simbólico. Fue la ruptura definitiva del monopolio occidental sobre el comercio global. Primero fue un murmullo, después una ola. África dejó atrás su dependencia de trigo, maíz y soya de ultramar. Por primera vez, Estados Unidos debe importar alimentos del continente al que alguna vez despreciaba. Pero este giro no surgió de la nada, ni de una catástrofe externa. Fue fruto de la decisión consciente de las naciones africanas de unirse, invertir y construir sin tutelas. Una avalancha de centros logísticos, parques agroindustriales y sistemas de riego solar transformaron tierras olvidadas en fuentes de riqueza y autonomía. Mientras en Washington los silos se llenan y los precios se desploman, en Lagos, Nairobi y Johannesburgo se firman acuerdos con Asia, América Latina y Medio Oriente. Lo que Occidente consideraba improbable ya es rutina. África alimenta a su gente, exporta al mundo y dicta sus propias normas. El poder dejó de estar en las mismas manos de siempre. Ignorar a los nuevos centros de decisión es arriesgarse a perder oportunidades que no volverán. Inversiones, prestigio y reconocimiento mundial giran con una rapidez inédita hacia el sur. Esta revolución callada prueba que la autosuficiencia no es quimera, sino la herramienta más poderosa para cambiar el destino de un continente y quebrar siglos de dependencia. El mensaje es ineludible. Quienes se aferren a lo viejo, perderán su lugar en el futuro que ya empezó. Ahora la cuestión no es si uno podrá adaptarse, sino si elegirá ser protagonista o testigo en este nuevo orden global. Es tiempo de desafiar esquemas agotados, buscar alianzas frescas y decidir de qué lado de la historia queremos estar. La pregunta está abierta, pero la respuesta no puede esperar. ¿Serás parte del cambio o te quedarás mirando cómo el mundo gira sin ti? Elige sabiamente, porque el futuro ya llegó y no ofrece segundas oportunidades.